Vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomen asiento, por favor. Quisiera que nos preparáramos espiritualmente para entrar en la siguiente enseñanza. Yo les voy a pedir que desconecten celulares, que no permitan que nada les distraiga, porque vamos a entrar en la esencia de la vida cristiana. Quiero decirles que muchas veces los que predicamos hacemos hasta lo imposible por atraer a la gente. Sin embargo, Jesús en su palabra, personalmente, yo creo que a él no le interesaba atraer a la gente. A él lo que le interesaba era que los que lo siguieran estuvieran convencidos de su predicación. A veces creo que nosotros hemos hecho un evangelio light y hemos presentado a un Dios que no es el Dios de Jesucristo. Por ejemplo, cuando alguien tiene problemas, cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está pasándola mal, vamos a verlo y le decimos: acércate a Dios y verás cómo tus problemas se resuelven. Acércate a Dios y verás cómo Dios te va a ayudar a salir adelante. Y perdón que lo diga, pero eso no siempre es así. Jesucristo no dijo: síganme y van a tener buena suerte y todo va a ir bien. Al contrario, era fuerte, era radical en su palabra. Un día, por ejemplo, Jesús invitó a sus discípulos, o les dijo a sus discípulos, que se tenían que comer su carne y beber su sangre. Y eso causó un escándalo muy grande. La Biblia dice que muchos de los que lo habían seguido dieron un paso atrás y dejaron de seguirlo. Jesús era espantaovejas. Jesús era espantaovejas. Y luego todavía sus discípulos se quedan con él. Se fueron muchos, pero se quedaron sus apóstoles. Y Jesús voltea y les dice: ¿y ustedes también quieren irse? O sea, Jesús está dispuesto a quedarse solo. Sin embargo, Pedro le dice: ¿y a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo quiero que hoy entremos en esta reflexión en la esencia de la vida cristiana. De todos esos momentos que a veces nos toca vivir, de dolor, de sufrimiento, de prueba, y que a veces nos sentimos confundidos, a veces sentimos que no puede ser que nos esté pasando esto. Hay quien dice: pero ¿por qué a mí si yo ando en las cosas de Dios? O sea, creemos que andar en las cosas de Dios es garantía de que no vas a sufrir. Eso es un error. Creemos que por andar en las cosas de Dios todo debe de salirnos bien. Eso es un error. Yo quiero que vayamos a un escenario del Evangelio de San Juan. Ahora que estamos en este tiempo de Cuaresma, preparándonos ya para la Semana Santa, este es un texto que vale la pena meditarlo. En el capítulo 18, San Juan, capítulo 18. Voy a tomar versículos del 1 en adelante. Amén. Dice así: cuando terminó estos discursos, Jesús
pasó con sus discípulos al otro lado del valle de Cedrón. Ahí había un huerto donde entró con sus discípulos. Pero también Judas, el que lo entregaba, conocía este lugar porque había ido muchas veces a reunirse con los discípulos. Llevó pues consigo soldados del batallón y policías mandados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Y llegó allí con linternas, antorchas y armas. Jesús sabía lo que iba a pasar. Se adelantó y preguntó: ¿a quién buscan? Contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo: yo soy. Judas el traidor estaba también en medio de ellos. Cuando Jesús dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? Dijeron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: ya les he dicho, soy yo. Si me buscan a mí, dejen irse a estos. Con lo que se cumplió la palabra que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me has dado. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro: coloca tu espada en su lugar. ¿Es que acaso no beberé la copa que mi Padre me da a beber? Palabra del Señor. El sufrimiento es una copa muy difícil de beber. El sufrimiento es una copa muy difícil de aceptar. Sin embargo, Jesús sabe que ha llegado la hora de sufrir. Sabe que ha llegado la hora del dolor, de la prueba. La Biblia dice que Pedro intenta defender al Señor, intenta evitar que aprendan al Señor, saca la espada, corta la oreja de Malco, y el Señor le dice que no. El Señor le dice que no es la manera. Y le hace una pregunta el Señor a Pedro: ¿es que acaso no he de beber la copa que mi Padre me está dando a beber? El Señor sabe que ha llegado la hora del sufrimiento. Hablar del sufrimiento en una cultura hedonista, donde nadie quiere sufrir. Claro, si yo les preguntara ahorita, levanten la mano los que quieren sufrir, nadie quiere sufrir. Es una cultura hedonista, una cultura donde todo mundo quiere placer, todo mundo quiere pasarla bien. Por eso nos gusta ver a Dios como un genio de la lámpara. Para muchos Dios es eso: alguien al que le podemos pedir deseos, alguien al que podemos buscar para que nos vaya bien en la vida. Y el mundo se ha llenado de predicadores que hablan sobre prosperidad, donde le hablan de que si usted pone tanto, Dios le va a dar tanto. Y Dios, mire, me dio una casa nueva y me dio un carro y me hizo rico y tengo un rancho. Y todo el mundo dice: yo quiero ese Dios que hace feliz a la gente, ese Dios que le da prosperidad a la gente, ese Dios que sana todo, ese Dios yo lo quiero. Pero seguir a un Dios que nos invita a aceptar el sufrimiento es difícil. Para los mismos discípulos fue difícil. La Biblia dice que iban caminando a Jerusalén y Jesús les dijo: ya nos acercamos, el Hijo del Hombre va a sufrir. Lo voy a
compartir con ustedes. Encontramos en el Evangelio de permítame tantito, San Marcos. Primero en el capítulo 8. Voy a tomar el versículo 31. San Marcos 8:31. Amén. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, de ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que iba a ser condenado y que resucitaría después de 3 días. Hablaba con mucha claridad. Debido a esto, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. En cierto momento Jesús se dio la vuelta, vio a sus discípulos, entonces reprendió a Pedro con estas palabras: detrás de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, sino como hombre. Palabra del Señor. El Señor va caminando con sus discípulos, les empieza a hablar del sufrimiento, les empieza a hablar del dolor, les empieza a hablar de que viene un momento muy difícil. Y en ese momento se le acerca a Pedro y lo llama y le dice: Señor, no hables así, vas a espantar a los muchachos. Háblales de prosperidad, háblales de sanación, no les hables del dolor. ¿Qué no ve? Y Jesús lo reprende y le dice: detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, tú piensas como hombre. Fíjense, el hombre no quiere sufrir. El hombre no quiere problemas, el hombre no quiere dolor. No, el hombre quiere triunfo, victoria. El hombre quiere que todo le salga bien. Qué difícil entender a un Jesús que está hablando del dolor, del sufrimiento, de la pasión, de la cruz. Qué difícil. Un poco más tarde, San Marcos nuevamente, en el mismo capítulo 9 ahora, me voy al versículo 30. San Marcos 9:30. Al salir de allí, atravesaron Galilea sin detenerse. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, que le darán muerte. A los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados porque habían discutido entre sí cuál de ellos era el más importante de todos. Palabra del Señor. Segunda ocasión, Jesús quiere prepararlos para enfrentar el momento duro. Jesús quiere prepararlos para enfrentar la pasión. Jesús quiere hablarles del dolor, del sufrimiento. Y ellos van discutiendo de otras cosas. Qué difícil es que la mente humana quiera aceptar que en la vida va a haber momentos de pasión. Qué difícil. Ay, hermano Juan Carlos, no hable eso. Hable del amor, hable de las cosas bonitas, hable de la victoria, del triunfo, de todo lo que Dios nos va a dar por andar acá. ¿Sabe qué nos va a dar Dios por andar acá? Una cruz. Y eso nadie lo quiere. Cuando llegaron a casa, Jesús se acercó porque los vio discutiendo. Y Jesús pensó: seguro que vienen hablando cómo vamos a hacer para enfrentar el dolor. Y les digo: ¿qué venían hablando en el camino? Se quedaron callados. Y uno de ellos dijo: veníamos hablando de quién es el más importante de todos. Ellos venían hablando de coordinación, venían hablando de cargos, venían hablando de influencia, mientras Jesús viene hablando del dolor. Qué difícil. Por último, seguimos en San Marcos. Ahora me voy al capítulo 10. En el versículo 32.
Seguían el camino que sube a Jerusalén. Jesús iba delante de ellos. Los 12 no sabían qué pensar, y detrás de ellos todos tenían miedo. Él, reuniendo otra vez a los 12, les anunció lo que iba a pasar. Fíjense bien, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los extranjeros, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, lo maltratarán, pero a los 3 días resucitará. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿qué quieren de mí? Ellos respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o bautizarse como estoy siendo bautizado? Ellos contestaron: sí podemos. Palabra del Señor. Tercera oportunidad. Jesús nuevamente les habla sobre el dolor y les dice: me van a escupir, me van a humillar, me van a maltratar, voy a pasar momentos muy difíciles. Nuevamente, después de hablarles de ese momento, se acercan dos de ellos y le dicen: Señor, queremos pedirte algo. Y el Señor les dice: ¿qué quieren de mí? ¿Saben qué pensó Jesús? Que le iban a decir: déjanos poner la espalda cuando te golpeen, déjanos poner la cara cuando te escupen, déjanos poner la mano cuando te entren los clavos. No, ¿sabe qué le pidieron? Después de que pases todo eso, mándanos a traer cuando estés en tu gloria. Otra vez. Ellos no entienden que hay que pasar por el dolor, por el sufrimiento, por la pasión. No lo entienden. Es difícil, hermano. Hasta explicarlo es muy difícil. Claro, el ser humano no quiere sufrimiento, el ser humano no quiere muerte, quiere pasión. Queremos resurrección, eso sí. Queremos parto sin dolor. Queremos la gloria. Pero no sabemos que para llegar a la gloria hay que pasar por donde Jesús pasó. Por eso es que la esencia del cristianismo es precisamente eso: cargar la cruz con Jesús. Quiero decirles, hermanos, que el sufrimiento en el pecador es consecuencia, en el cristiano es purificación. A ver otra vez. El sufrimiento en el pecador es consecuencia. Claro, hay gente que está sufriendo por sus pecados. Hay gente que está sufriendo la consecuencia de las cosas malas que ha hecho. Si no todo es purificación. Sí, por ejemplo, aquel hombre que andaba haciendo cosas indebidas y le dio una enfermedad de contagio sexual, es consecuencia de su pecado. Pero en el cristiano no es consecuencia. En el cristiano es purificación. Dios purifica a los que ama como el oro en el fuego. Sin embargo, entender esto no es sencillo. Jesucristo por eso dijo en el Evangelio de San Juan: ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un discípulo? Escuchen, cristianos todos, discípulos solo unos cuantos. ¿Quiénes? Veamos lo que dice Jesús. San Juan en el capítulo 8. Voy a tomar el versículo 31 y 32. Amén. Dice así: Jesús dijo entonces a los discípulos que creían en él: ustedes serán mis verdaderos discípulos si guardan siempre mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabra del Señor. ¿Quiénes son cristianos? Los que creen en Jesús. ¿Quiénes son cristianos?
Y a todos los que creen en Jesús, Jesús les dijo: ustedes serán mis verdaderos discípulos si guardan siempre mi palabra. Eso quiere decir aceptar la palabra, vivir la palabra, encarnar la palabra. Claro, cristiano es el que cree en Jesús. Y hoy todo mundo cree en Jesús. Pero guardar la palabra, aceptar la palabra, creer en la palabra, es lo que a ti te vuelve un discípulo. ¿Y qué es aquello que el Señor quiere que guardemos? ¿Qué es aquello que deben saber los discípulos? Lo dice también Jesús en el Evangelio de San Lucas. Ahora voy a tomar el capítulo 9. Me voy a ir al versículo 23. San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Amén. Después Jesús dijo a toda la gente: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Palabra del Señor. Tres cosas que deben saber los discípulos. Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme, ¿qué dice Jesús primero? Niéguese a sí mismo. ¿Qué tiene que hacer? Negarse. ¿Qué quiere decir negarse? Negarse quiere decir renunciar. Negarse quiere decir dejar fuera todos mis planes, dejar fuera todos mis proyectos, dejar fuera todas mis ilusiones, mis sueños. Negar mi proyecto de vida para tomar un nuevo proyecto, que es el proyecto de Jesús. Negarse a sí mismo significa destronarme, levantarme del trono para dejar que se siente Jesús. Negarme a sí mismo, negarme quiere decir dejar mis planes para seguir los planes de Dios. No es fácil, no es sencillo. Renunciar a tus planes, renunciar a tu vida, renunciar a tu proyecto, renunciar a mis deseos, no es fácil. Hace 26 años, cuando ya había yo terminado mi carrera y tenía 2 plazas ya para empezar a trabajar. Una de esas era en un bachillerato donde iba a dar clases, matemáticas y dibujo. Ya me habían dado como unas 15 horas ya para empezar a trabajar. Y otra era una plaza de planta ya en Cervecería Moctezuma. En ese momento me llega una invitación de un sacerdote que si no quería yo hacer una gira con él, una gira de evangelización por Ecuador, Colombia y Brasil. Y era seguir mis planes o seguir el plan de Dios. Había que tomar una decisión. Sobre todo que ya tenía mujer, ya tenía un hijo. Y tenía detrás de mí un papá que siempre me decía: mejor te hubieras ido de padrecito. ¿Para qué te gastar en una carrera de ingeniería si te vas a dedicar a ser cura? Te hubieras largado de cura, me decía. Y como recuerdo que me lo dijo, y me lo dijo muy claro: si tú te largas a esas cosas de Dios, conmigo ya no cuentas. Es más, tu padre ha muerto. Así me lo dijo. Había que tomar una decisión. ¿Eran mis planes o los planes de Dios? Me siento feliz porque creo que tomé la decisión correcta. Eso quiere decir negarte a ti mismo. Negarte, renunciar a lo que tú deseas, renunciar a lo que tú quieres por seguir el proyecto de Dios. Levantarte del trono para que se siente el Señor. La Virgen María dijo: yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según su palabra.
renunció a sus planes, renunció a todo para hacer vida la palabra en su vida. Segundo, ¿qué más dijo Jesús? Primero dijo, niéguese a sí mismo, y después dijo, carguen su. La cruz siempre ha sido y será el símbolo de la muerte. La cruz siempre será el símbolo del sufrimiento. La cruz siempre fue motivo de escándalo. Claro, cualquier judío que oiga hablar de cruz, muerte, sufrimiento, dolor, pasión, Jesús está invitando a los que quieran seguirlo, no solo a renunciar a sus planes, no solo a levantarse del trono, no solo a negarse, también a cargar su. Lo que Jesús te está diciendo es que va a haber sinsabores, va a haber momentos de prueba, va a haber momentos de tribulación, va a haber momentos en que vas a querer salir corriendo. Un día andaba un turista que no sabía nada de cristianos, nada de católicos, vino de visita a la Ciudad de México. Pasó delante de un gran templo católico y dijo, ¿y ahí qué es? El guía le dijo, ese es un templo cristiano católico. ¿Y qué hay adentro? Dijo aquel. No sabía nada de Jesús, nada de Dios. Este hombre era de una religión de esas orientales. Dijo, bueno, pues si quieres vamos a entrar para que veas. Cuando entraron, el turista se llevó una sorpresa. Cuando vio entrando un crucifijo todo ensangrentado, todo destrozado, y el turista dijo, ¿y ese quién es? Y dijo el guía, ese es el Dios de los cristianos. Ese es un Dios, sí, dice. Ese es el Dios de los cristianos. Ay, cómo lo dejaron al pobre, dijo. Siguió caminando y encontró una imagen de la Virgen Dolorosa que tiene 7 espadas atravesadas. Y dijo, ¿y esta pobre quién es? Esta es la mamá del que está en la cruz. Dijo, ay Dios, aquí jalan con toda la familia. Siguió caminando y encontró una imagen de San Sebastián Mártir atravesado por lanzas. Ahí está San Sebastián Mártir. ¿Y ese quién es? Ese es amigo del que está en la cruz. Dijo el turista, vámonos, porque aquí seguro nos vayan a creer que somos amigos de estos también. Nos da risa, pero la vida cristiana es eso. La vida cristiana es cargar la cruz y seguir al Señor. Y por último el Señor dijo, y sígueme. Maquetos, el que lo sigue, discípulo. El discípulo tiene que caminar por donde caminó el maestro. El discípulo tiene que pasar por el mismo lugar donde pasó su maestro. Y Jesús fue muy claro cuando dijo, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Y cuál es el camino para llegar al Padre? La cruz de Jesús. Ese es el camino. Ay, hermano Juan Carlos, mejor háblenos de victoria, háblenos de poder, háblenos de sanación. Tenemos que hablar de lo que es la esencia de la vida cristiana. Jesús, usted puede revisar en toda la Biblia, nunca prometió que si lo seguíamos nos iba a ir bien en todo. Jamás dijo, y los que me sigan, todo les va a salir bien. No dijo eso. Al contrario, Jesús dijo, alégrense cuando los persigan, cuando los humillen, cuando los critiquen, cuando por causa mía les levanten calumnias. Alégrense, porque igual me trataron a mí. Y a veces los cristianos somos muy guangos.
Primer problema, ay no, ya no voy a ir. Ahora ya andan diciendo que yo quién sabe, ay yo ya no voy a ir. ¿Qué tipo de cristianismo buscas? ¿No será que te equivocaste de Dios? Jesús no ha engañado a nadie. Jesús ha sido muy claro en su palabra. ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Carga tu cruz y sígueme. Hay un ejemplo que me gustaría compartir con ustedes. Un joven rico. ¿Recuerdan esa historia? Que un día vio a Jesús, se acercó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús, sabiendo que este muchacho había crecido siendo un judío, conocía la ley, Jesús le dijo: ¿qué dice la palabra? ¿Qué dicen los mandamientos? Cumple los mandamientos. Y el muchacho, bien presumido, dijo: yo siempre he cumplido los mandamientos. Jesús le dijo: solo te falta algo. ¿Qué fue lo que le dijo? Vende todo lo que tienes. Entrega toda tu riqueza a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo el muchacho? Se puso muy triste, se dio la vuelta y dijo: oiga, ¿a poco no la regó Jesús? A ver, ¿no la regó? ¿Qué hubiera hecho un pastor protestante? ¿Qué hubiera hecho? A ver, piense tantito. Le hubiera dicho: solo tienes que pagar tu diezmo y vente conmigo. Y tenía lana en serio ¿o no? Era muy rico, dice la Biblia. Imagínese un pastor diciéndole: tienes que pagar tu diezmo y dar ofrendas, y ya la hiciste. Jesús le dijo: no, dalo todo a los pobres. Por eso yo se lo dije, Jesús era espantaovejas. En lugar de atraer a la gente, los corría. Señor, yo quiero seguirte, solo déjame que entierre a mi papá. Deja que los muertos entierren a los muertos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ahora nosotros queremos presentar un evangelio al gusto del cliente. Claro, para que no se nos espanten, porque de por sí las iglesias se nos están vaciando. Y si predicamos temas como estos, sí, si habrá gente que me está oyendo: ay Dios, eso que está predicando es muy duro. Por eso la gente no viene. Claro, la gente quiere un evangelio a su gusto, quiere un Dios a su medida, quiere un Dios al que talla la lámpara, aparece el genio y te concede deseos. Todo el mundo quiere un Dios de esos. Pero un Dios que te invita a renunciar a ti mismo, un Dios que te invita a cargar la cruz, un Dios que te invita a seguirlo, a ese Dios nadie lo quiere. Hasta este momento, los discípulos han seguido al Señor. El Señor va caminando en el valle del Edrón, dice la palabra, y los discípulos lo acompañan. Hasta ese momento lo siguieron fielmente. Pero ahí sucedió algo que nadie esperaba, en el huerto de Getsemaní. Llegaron a aprender a Jesús. Y en el momento que llegaron a aprenderlo, hermanos, se hizo un alboroto. Getsemaní quiere decir aceite prensado. Es el lugar donde se saca el aceite de las aceitunas. Jesús quiso ir al Getsemaní para ser prensado, para ser aplastado, para ser triturado. Pero ¿sabe una cosa? Él no quiere ir solo. La verdad es que él tiene miedo. Siente tristeza y angustia, lo dice la palabra. Siente una tristeza muy fuerte y le pide a sus discípulos que lo acompañen. Él mismo dijo: siento una tristeza muy grande, siento una angustia de muerte, no quiero estar solo, acompáñenme. Impresionante, ¿no? Jesús está invitando a sus discípulos a que lo que... Ay Dios, pero aquellos no saben ni dónde van. Aquellos no se imaginan a dónde van.
La palabra dice que entraron al valle del Cedrón, que era el lugar donde se habían sacrificado a las ovejas. Siempre para los judíos era el lugar donde, por lo menos cuentan los historiadores, que se habían sacrificado alrededor de 256,000 ovejas. Y Jesús no quiere entrar a ese lugar. Jesús sabe que ese lugar está anunciando ya el final, está anunciando la muerte, está anunciando el final, y no quiere estar solo. Y entonces San Mateo nos cuenta otra parte de esta historia. En el capítulo 26 de San Mateo, voy a tomar el versículo 36. San Mateo 26, 36 en adelante. Amén. Está a punto de vivir el sufrimiento más grande. Y dice San Mateo: llevó con él a sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní. Dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy más allá para orar. Y llevó consigo a Pedro, a los hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más lejos, y tirándose en el suelo hasta tocar la tierra con su cara, hizo esta oración: Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Sin embargo, que se cumpla no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Le pido que escuche y deje de hablar. Volvió donde sus discípulos y los halló dormidos. Y dijo a Pedro: ¿de modo que no pudiste permanecer despierto conmigo ni siquiera una hora? Estén despiertos y orando, para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar, y volvió a decir: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió nuevamente y los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Palabra del Señor. Quiero decirles que es un momento de confusión. Es un momento en que los discípulos no logran entender lo que está pasando. Ellos no entienden de lo que les ha venido hablando el Señor. No lo entienden todavía. Para ellos, el haber encontrado al Mesías es el triunfo más grande, la alegría, la victoria más grande. Para ellos, ser discípulos del Señor es tener garantizada la felicidad. Por eso es que no entienden eso de que va a sufrir, de que lo van a escupir, de que lo van a crucificar, de que lo van a humillar. No lo entienden. Ahora Jesús entra al Getsemaní, el momento más difícil. Tan fuerte que la Biblia dice que sudó sangre. Vea qué fuerte. Es más, dicen los estudiosos de la Biblia que el momento más difícil y fuerte en la vida de Jesús fue el Getsemaní. Fue el Getsemaní, no la cruz. Y ahorita le voy a explicar por qué. En el Getsemaní está viviendo la angustia más fuerte, pero hay algo importante: no quiere estar solo. Y ha invitado a que vayan con él. ¿Quién? Hasta cierto lugar llevó a todos. Pero ya para entrar en lo más fuerte del sufrimiento, solo llevó a sus cercanos, a los que más él amaba,
a los que más les confiaba. Y les dijo: siento una tristeza muy grande, siento una angustia, un dolor, no quiero estar solo. Pero cuando entró con ellos y les dijo: oren, él se puso a orar, y cuando regresó, ¿cómo los encontró? Qué duro para el Señor, que aquellos con los que quiso compartir su dolor se le durmieron, que aquellos con los que quiso compartir el sufrimiento no supieron estar con él. Claro, esa es la historia de la Biblia, pero la historia no ha terminado. La historia continúa y nosotros somos parte de esta historia. Y Jesús también a nosotros nos invita a entrar con él en el Getsemaní. No. A mí que me mande a traer cuando esté en su gloria. Así dijeron, ¿o no? No, es que voy a entrar con el dolor. No, a mí cuando ya que sufra, ya que muera, ya que lo humillen, ya que le pase todo eso feo, que me mande a traer y que me siente a su derecha. Claro, todo el mundo queremos eso. Pero la suerte del maestro tendrá que ser la suerte del discípulo. Y el discípulo tendrá que pasar por donde pasó el maestro. Ese cristianismo del que hoy se predica, yo no lo entiendo. Ese cristianismo de victoria, de prosperidad, no es el evangelio de Jesús. Después de que Jesús muere y resucita, ¿quién de sus apóstoles empezó a prosperar y se hizo rico gracias al evangelio? ¿Quién de ellos? Todos murieron. Pedro murió crucificado y hasta de cabeza. Otros murieron mártires. El único que murió de viejito fue Juan, y murió en una cárcel por andar siguiendo a este Señor. ¿Ustedes quieren seguirlo? ¡Qué raros! ¡Qué raro que ustedes quieran seguir a este Señor! Que Él no prometió prosperidad a nadie. Él no dijo: y después de que yo muera en la cruz, ustedes van a tener casas, carros y todo va a ser felicidad. No dijo eso. Los discípulos entendieron. Esteban murió a pedradas. San Pablo también tuvo que morir. Juan Bautista, todos. ¿De veras quieren seguir siendo cristianos ustedes? Miren, les conviene seguir a Buda. A ese le tallan la panza y les da buena suerte. Porque este Dios quiere que te niegues. Este Dios quiere que cargues la cruz. Los discípulos, cuando llegaron al Getsemaní, algo sospechaban. Ya el Señor les había dicho que algo fuerte ya venía. Y ellos venían preparados para pelear. Venían preparados para enfrentar a los enemigos. Ellos sabían que con ellos venía Jesús. Y ellos dijeron: el Señor viene. Y por eso es que cuando vinieron a prender al Señor, ¿qué hizo Pedro? Pedro dijo: no saben con quién se meten, este es Jesús. Y sacó su espada y le cortó la oreja. Claro, le cortó la oreja porque tenía mala puntería. Lo que quería era cortarle la cabeza entera. Pero el Señor levanta la oreja, se la pega. Y ahí es cuando el Señor confunde a los discípulos. Los confunde. Los confunde porque le dice: no, Pedro, no, el que a hierro mata, a hierro muere. Y le hace una pregunta: ¿es que acaso la copa que mi Padre me va a dar a beber, no la he de beber? Y ellos no entienden eso. O sea, explícanos. ¿A quién buscan? A Jesús. Yo soy. Dejen ir a estos. Yo soy. A Jesús no lo aprendieron. A Jesús no lo agarraron, no lo aprendieron. Él solito se entregó. Y eso es algo que los apóstoles no pueden entender. Pudo haber dicho: no soy yo. Pudo habernos dicho: agarre. Y yo creo que los apóstoles más tarde lo meditaban. Pero ¿por qué no se defendió? Pudo haber dicho: agarren espada.
Si hizo milagros, ¿por qué no hizo que apareciera un ejército de ángeles? Porque lo pudo haber hecho, ¿o no? Jesús mismo dijo, si yo quisiera, mandaría a traer un ejército de ángeles y me defendería. Pero Jesús sabe que Él tiene que beber la copa que su Padre le ha puesto al frente. Eso es algo que confunde a los discípulos. Los discípulos no entienden cómo pudo haber escapado, pudo haber negado que Él era. ¿Por qué se entregó? ¿Por qué se entregó? Y la única respuesta que hay es que se entregó por amor. Por amor quiso sufrir. Por amor quiso dar su vida. Lo que no debemos olvidar es que no quería estar solo. Y que Él hasta el día de hoy sigue buscando discípulos que quieran entrar al Getsemaní junto con Él. Aún el Señor busca discípulos que quieran correr su misma suerte. Un día predicaba en un lugar de Oaxaca y un doctor me dijo, hermano, ese es un cristianismo muy duro. Ese es un cristianismo muy difícil de entender. Porque casi siempre la gente se acerca a Dios porque anda buscando que le vaya bien. Y ahora usted nos está hablando de un Jesús que quiere invitarnos a entrar con Él en el sufrimiento, en la cruz. Le dijo Jesús a Pedro, mete tu espada. ¿O es que acaso no beberé la copa que mi Padre me ha dado a beber? ¿Saben ustedes que algo muy parecido le pasó a Abraham? Abraham no sabía a dónde iba cuando llevaba al hijo a sacrificar, pero sí sabía con quién iba. Y por eso solo se dejó llevar por el Señor. Quiero contarles una historia y con esto voy a terminar. Hace 10 años, era un Jueves Santo. Yo iba manejando mi coche. Iba hacia un lugar donde iba a predicar una Pascua juvenil, acompañado de mi hijo mayor Moisés, manejando mi carro. De repente, debajo de la cerca de la guarnición de la carretera, se atraviesa un niño. Por más que quise frenar, no pude. Solo vi cómo me lo llevé. Para mí en ese momento se detuvo el tiempo. Era algo que yo no podía entender. Detuve mi carro, inmediatamente mucha gente rodeó el carro, me querían linchar, claro. Yo sabía que no tenía culpa. Traté de ayudar a la familia, tratamos de buscar a un médico. Empezaron a suceder muchas cosas que hasta el día de hoy no logro dimensionarlas ni entenderlas. Por ahí de las 9 de la noche, yo mismo, junto con la familia, fui a dar parte a la autoridad de lo que había pasado. La autoridad dijo, ¿usted huyó? No, me quedé y desde el principio apoyé. Está bien, dice. Bueno, pues ahora solamente hay que seguir acompañando y apoyar lo más que se puede a esta familia, pagar los gastos médicos, bueno. Pero como el accidente fue en otro municipio, tenemos que dar parte al otro municipio. Le dieron parte al otro municipio. Dice, si el otro municipio dice ustedes resuélvanlo, aquí lo resolvemos. Pero si no, ellos que lo resuelvan. Pero no va a pasar nada, solamente es un convenio y usted tendrá que ayudarlos hasta el final de esto. Bueno, ahí estábamos. De repente se para una patrulla, entran policías, me levantan como si fuera yo el peor de los criminales, me ponen esposas, Jueves Santo, me suben a una patrulla. Yo no entendía qué estaba pasando. Me llevaron a una galera, me metieron en una celda, me aventaron, allá había otros presos. Me dijeron cosas que yo no lograba entender.
Estando ahí en esa celda, yo decía, ¿por qué? No entiendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí y en Jueves Santo? Me puse a orar un momento, clamaba yo a Dios, me sentía tan confundido. Le pido a un policía que estaba ahí, que mi hijo estaba afuera, 20 años mi hijo, y le pido que por favor me pase mi Biblia. Yo quería saber qué estaba pasando. El policía le dice a mi hijo me pasa la Biblia, me dan la Biblia. Cuando yo abro la Biblia, hay, hermanos, un texto del Génesis que dice, José, el soñador, estaba en la cárcel y Dios estaba junto a él. En ese momento yo lloré, cerré la Biblia, la abracé y dije, Señor, no entiendo, pero si tú quieres que yo esté aquí, aquí voy a estar. Entonces me levanté y empecé a hablarle a los presos. Miren, yo soy misionero, me pasó un accidente, pero yo no estoy aquí por coincidencia, yo estoy aquí por diosidencia. Yo creo que Dios tiene un plan. Y empecé a predicar, empecé a hablar de Dios. Mi hijo entró en un momento, se paró en la reja, en la celda, y solo movía la cabeza y decía, no te entiendo, todo lo que te está pasando, el problemón que tienes, y tú estás predicando. Solo me acerqué, le tomé su cabeza y le dije, hijo, para mí es un privilegio estar acá. Papá, ¿cómo puedes decir eso? Sí, hijo. ¿Sabes que Dios quiso compartir conmigo ahorita esto? El Señor quiere que yo entre a Getsemaní con Él en este Jueves Santo. El Señor quiere que yo sienta solo un poquito, porque no se compara lo que yo viví con lo que Él sintió. Pero el Señor quiere que yo sienta también un poquito de su pasión. Es que papá, no te puedo entender. No trates de entenderme. Solo date cuenta que esto es parte del plan de Dios. Empecé a predicar todos los temas que yo llevaba preparados para la gente donde iba a predicar. Empecé a predicarlos ahí. Por ahí de la 1 de la mañana, 1:15, algunos presos empezaron a hincarse, llorando. Era algo impresionante. Había de todo, de rodillas, pidiéndole perdón a Dios. Y yo lloraba y le decía, Señor, no entiendo mi dolor, pero sé que esto es parte de un plan de Dios. Tú quisiste que yo entrara a Getsemaní contigo en este momento. Ya por ahí de las 3 de la mañana llegaron mis hermanos, el ejército de la Reina de la Paz. Llegaron mis hermanos, cuando yo los vi que ya andaban ahí, yo dije, ya estoy tranquilo, ya llegó el ejército. Me miraron predicando y me dijeron, predicando. No sé hacer otra cosa, les dije. Ustedes encárguense de lo que tengan que hacer, yo quiero estar aquí. Y viví mi triduo pascual en la cárcel. Jueves Santo, Viernes Santo, hicimos un Vía Crucis. Fue impresionante eso. Un Vía Crucis dentro de la celda. A las 3 de la tarde sucedió algo que nos cimbró, a mí más que a todos. Cuando entra el abogado y me dice, el niño acaba de morir. A las 3 de la tarde. ¿Quién murió a las 3 de la tarde? Lloré y dije, Señor, qué difícil entender a Dios en esos momentos. Qué difícil entender que Dios en nuestras vidas permite cosas tan fuertes. Pasé ahí todavía el Viernes Santo y hasta el Sábado de Gloria. Qué interesante, hasta el Sábado de Gloria pude salir. Fue cada momento, cada instante, viviendo con el Señor en Getsemaní. Para el domingo de resurrección, yo estaba comiendo en la casa de la familia de ese pequeño, invitado por los papás.
Su papá me abrazó y me dijo, quiero pedirle perdón. Dije, yo soy el que te debe pedir perdón a ti. Ahí me contó el hombre lo que le había pasado en el trayecto cuando íbamos en el carro a buscar a un médico. Dice él que cuando yo les dije, súbanse al carro, vamos a buscar un médico, él se sacó un cuchillo que traía, se lo clavó y su intención era matarme. Él había decidido matarme y le dijo a su hermano, vamos a traer al médico, pero su intención era ir por los ranchos. Hasta aquí llegó este. Y él cuenta que cuando yo iba manejando y que yo iba clamando a Dios, que yo le decía, Señor, por favor, Espíritu Santo, danos luz, quiero entender lo que está pasando. Dice este hombre que él tomó el cuchillo y lo quería sacar y enterrármelo. Pero él sintió, dice él, sentí una mano que me agarró. Y escuché una voz que me dijo, no lo tocas, es mi siervo. Y él empezó a mover el cuchillo y lo quería sacar y su hermano lo veía. Y volvió a intentarlo y volvió a escuchar la voz 2 veces, dice él. Oí la voz que me dijo, no lo tocas, es mi siervo. El hombre llorando me dijo, yo no sé quién sea usted, pero a usted lo cuida el cielo. Y yo sé que lo que pasó fue muy doloroso para mí, para mi esposa, pero yo creo que era plan de Dios. Qué difícil entender, hasta para esa familia entender eso es algo difícil. Cualquiera quisiera vengarse, desquitarse, aunque no haya tenido la culpa el que lo hizo, queremos desquitarnos, vengarnos. Ellos entendieron que era parte del plan. De repente, la esposa me dice, quiero contarle algo. Mi hijo me regaló esto. Un día antes el hijo le había regalado un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Y me dijo, mamá, te quiero dar tu regalo del Día de las Madres, pero te voy a pedir un favor, no lo abras hasta el 10 de mayo. Y la mamá le dijo, ¿y por qué me lo das? Porque yo ya no voy a estar. ¿Qué estás diciendo, un niño de 9 años? ¿Qué estás diciendo? Nada. A ver, ven, ¿qué dices que ya no vas? ¿Dónde te vas a ir? No me hagas caso. La mamá abrió el cuadro de la Virgen, ese día me lo enseñaron a mí, y atrás decía, mamita, te quiero mucho, quiero decirte que ahora estoy con mi mamá en el cielo. El niño se despidió. El niño les avisó que ya se iba. Es tan difícil entender el silencio y los planes de Dios. Nosotros creemos, dijeron ellos, que usted no fue más que el instrumento que Dios decidió para que pasara esto. Y para el que el papá de ese niño se convirtiera. Porque a raíz de eso el papá de ese niño se entregó a Dios, se entregó a Jesucristo hasta el día de hoy. Ese hombre dice que él no quería acercarse a Dios, pero que su hijo le dio un beso y le dijo, papá, yo sé que ya te vas a acercar a Dios, pronto te vas a acercar a Dios. Qué fuerte que tuvo que morir ese niño para que todo esto pasara. Para el sábado de gloria que yo salgo de la cárcel, a la hora que salgo y estoy firmando unos papeles, sábado, qué raro, firmando unos papeles, se me acerca un policía y me dice, ¿le puedo dar un abrazo? Y le digo, sí. Me abraza el policía y se pone a llorar y me dice, mire, yo no sé quién sea usted, pero lo que anoche pasó en esa celda, en mis 30 años de policía, yo nunca lo había visto. Eso que pasó allá adentro, algún día lo escuché, que alguien lo leyó en la Biblia, pero yo nunca lo había visto. Cuando llegó el comandante y escuchó que usted estaba hablando de Dios, el comandante me dijo, ¿quién es ese? A los gritos y con grosería. Le dije, es uno que tuvo un accidente y lo traje. ¡Apágale la luz, que no esté hablando! Dice el policía, yo fui, apagué la luz y se regresó, se volvió a encender. 3 veces quise apagar la luz y no se apagó.
Yo no sé quién sea usted, pero lo que pasó allá fue de Dios. Hermano, fue cada momento, cada instante, cosas impresionantes. Para el Viernes Santo, llegó la mamá de uno de los presos, uno que ya muchas veces había caído por X razones, muchos delitos. Llegó la mamá, yo estaba sentado junto con los presos, estábamos cantando, estábamos orando. Llega la mamá, se para en la reja, y el que estaba junto a mí, José Luis, se levanta, va corriendo a la celda, a la reja, se pone de rodillas y le dice: mamita, perdóname, tú no vuelves a llorar por mí. Anoche, mira, este hombre, y me llama, ven por favor, ven. Ella es mi mamá, yo me acerco, no sabía qué decir. Anoche este hombre nos habló de un Dios que yo no conocía. Y te juro, mamita, y le besaba las manos, se agachaba, la abrazaba: tú no vuelves a llorar por mí, porque anoche este Dios que nos trajo este hombre cambió mi vida. Y así como eso, pasaron un montón de cosas. Fueron cosas, hermano, que hasta el día de hoy yo no lo puedo entender todavía. Pero el Señor nos invita a entrar con Él al Getsemaní. El Señor nos invita muchas veces a vivir con Él su pasión y morir con Él en la cruz. Claro, lo que a mí me pasó fue de una manera extraordinaria. Una diosidencia, porque pasó jueves, viernes, sábado de gloria. Pero en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier otro instante, el Señor te puede invitar a entrar con Él en el Getsemaní. Quizá a través de una enfermedad, quizá a través de un problema, quizá a través de una dificultad, yo no lo sé. Pero todos, en algún momento, en algún momento, tenemos que entrar con Él en el Getsemaní. Mi pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Cuántas veces el Señor quizá nos ha llamado o nos ha pedido que entremos con Él porque no quiere estar solo en el Getsemaní? Y quizá nos hemos renegado, hemos blasfemado. ¿Y saben que el Señor está acostumbrado a eso? El Señor está acostumbrado a que cuando nos toca sufrir, ver gente que reniega, gente que maldice, gente que dice: yo ya no creo, ya perdí la fe. Jesús está acostumbrado a eso. Jesús está acostumbrado a ver gente de iglesia, cristianos que se decían muy católicos. Está acostumbrado a ver cómo cuando les toca sufrir, maldicen, reniegan y dicen: ya no creo. Otros hasta de religión se cambian. Otros hasta dicen: yo perdí la fe porque murió mi hijo, porque le pasó esto a mi esposo, porque me secuestraron un familiar. Yo por eso ya no creo, yo ya no soy católico. Yo no pudo soportar el dolor y la invitación que le hizo Jesús para sufrir con Él un momento. Todos en algún momento tenemos que sufrir. Y el sufrimiento para nosotros es purificación. Yo no sé cuál sea tu historia. Yo no sé si también a ti te ha tocado cargar en algún momento la cruz de Jesús. Pero si no te ha tocado, prepárate. Porque el Señor te puede invitar a entrar con Él. No, yo soy de los que nada más cuando venga la gloria que me llame. Claro. Pero el Señor, es un privilegio muy grande sufrir con Él. Porque cuando quiso entrar, o cuando entró en el Getsemaní, solo llevó a los que más amaba. Saben, yo me siento muy amado del Señor. Después de haber vivido esa experiencia que marcó mi vida, porque mi vida ya no fue la misma. Después de aquello que pasó en mi vida ya no fue la misma.
marca nuestras vidas. Pero el Señor los permite esos momentos para purificarnos. El Papa emérito Benedicto nos ha regalado una encíclica que se llama Dios es amor. Y quiero leer un apartado, el número 38. Quiero que ponga mucha atención a lo que dice el Papa Benedicto. A menudo no se nos da a conocer el motivo por el que Dios frena su brazo en vez de intervenir. Por otra parte, Él tampoco nos impide gritar como Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Deberíamos permanecer con esta pregunta ante su rostro en diálogo orante. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar sin hacer justicia? Tú que eres santo y veraz. Nuestra protesta no quiere desafiar a Dios, ni insinuar en Él algún error, debilidad o indiferencia. Para el creyente no es posible pensar que Él sea impotente o bien que tal vez esté dormido. Es cierto más bien que incluso nuestro grito es como en la boca de Jesús en la cruz, el modo extremo y más profundo de afirmar nuestra fe en su poder soberano. En efecto, los cristianos seguimos creyendo, a pesar de todas las incomprensiones y confusiones del mundo que les rodea, en la bondad de Dios y su amor al hombre. Aunque estén inmersos, como los demás hombres, en las dramáticas y complejas vicisitudes de la historia, permanecen firmes en la certeza de que Dios es Padre, que nos ama, aunque su silencio siga siendo incomprensible para nosotros. El mundo está en las manos de Dios, y no obstante las oscuridades que nos toque vivir, al final Él vencerá. Amén. Hay gente que está viviendo momentos muy duros. Hay personas que les toca sufrir momentos muy difíciles. Pero no entendemos. Y como dice el Papa, sobre todo no entendemos los silencios de Dios. Porque en los momentos en los que estamos pasando pruebas, purificaciones, tribulaciones, es cuando sentimos que Dios menos nos responde. Es cuando queremos gritar como Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos cuesta trabajo entender que Dios en esos momentos de dolor guarda silencio. ¿Y sabes por qué guarda silencio? Porque quiere ver hasta dónde lo amas. Porque quiere ver en qué momento dices: ya no creo, hasta aquí llegué, ya no. Y quiere verte renegar, sí, porque está acostumbrado a ver eso. Pero cuando Dios ve a un hombre, a una mujer, que en el dolor, que en el silencio de su dolor sigue alabándole, que en medio de su pena, de sus lágrimas, de su tristeza sigue alabándole, eso mueve el corazón de Dios, hermanos. Cuando Dios ve que estás pasando un momento muy difícil, pero te ve alabándolo, el Señor dice: ¿cómo puede mi hija estar tan de pie con todo lo que está viviendo? Porque su hija sigue confiando en Él. Claro, la gran mayoría de gente reniega, la gran mayoría de gente reclama. Dios está acostumbrado, y yo creo que todos los días recibe reclamos. Pero cuando ve que alguien le alaba en medio del dolor, es algo que mueve su corazón. Le voy a invitar a cerrar sus ojos. Le voy a invitar a inclinar su rostro.
Yo no sé si estés en este momento viviendo un momento difícil, atravesando un momento difícil, no lo sé. No lo sé en qué momento de tu historia te encuentres, pero el Señor quiere decirte que no estás solo. Puede ser que en este momento el Señor esté invitando a algunos de ustedes a cargar la cruz. Y si te está tocando cargar la cruz, no reniegues. Y si te está tocando estar en el Getsemaní al lado del Señor, no reniegues. Dígale al Señor: no entiendo mi dolor, pero tengo fe que esto es parte de un plan de amor. Qué privilegio para mí, Señor, que quieras que sienta un poquito en mi carne lo que tú sentiste. Yo sé que no se compara con tu dolor, porque tu dolor, tu sufrimiento fue tan grande. Yo sé que no hay en la historia de la humanidad ni un solo hombre que pueda soportar lo que tú soportaste por amor, Señor. Pero quizá en este momento de tu vida el Señor te está dejando sentir un poquito. No reniegue, no maldiga, no reclame. Alábelo. Alábelo y dígale desde su dolor: te alabo, Señor, porque me permites. Es un privilegio para mí entrar en el Getsemaní a tu lado, porque solo entran al Getsemaní los que tú amas. A los que tú más amas los llamas para estar contigo, compartir la pena, compartir el dolor, compartir el sufrimiento. Y si el Señor te está permitiendo en este momento a ti sentir un poquito de ese sufrimiento, alábalo y dile: ahora sé que me amas de una manera especial, porque lo que está pasando en mi vida, Señor, es esto: purificación. Ahora sé, Señor, que esto es parte del plan de amor que tú tienes para mi vida. Ahora sé, Señor, y estoy convencido de que tú no te equivocas, que esto es parte de un plan de amor. Yo quisiera terminar este momento invitando solamente a aquellos que sienten que están pasando un momento difícil en su vida, solamente a aquellos que están sintiendo un poquito de ese dolor que el Señor sintió. Yo le invito a que venga aquí al frente y se ponga de rodillas y que le diga al Señor: no entiendo mi dolor, pero tengo fe. Sé que esto es parte de un plan de amor. Yo sé que lo que está pasando, Señor, a nadie le hago daño, con nadie me meto. No es consecuencia del pecado, es purificación. Si es consecuencia del pecado, mejor ni se acerque. Si lo que estás pasando es por pecado, mejor no vengas. Lo que tienes que hacer es convertirte, confesarte y reencontrarte con Dios. Pero si lo que estás pasando, si lo que estás viviendo es purificación, ven delante del Señor. Quizá estás atravesando un momento muy duro, la pérdida de un ser querido, la separación del matrimonio, quizá una enfermedad que no se esperaba, el secuestro de un ser querido. No sé qué estés pasando. No reclames, no reniegues. Dígale al Señor: fortaléceme. Y como le dijo Jesús al Padre: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dígale al Señor con sus propias palabras: que se haga tu voluntad, Señor. Que se hagan las cosas como tú quieres. Y si tú quieres que yo pase contigo este momento, lo acepto, Señor. Acéptelo. Acéptelo. Dígale al Señor: acepto mi dolor, acepto la prueba, acepto la purificación, acepto esto que está pasando en mi vida.
Y yo sé que va a pasar, yo sé. Me cuesta trabajo entenderlo, no voy a tratar de entenderlo, voy a aceptarlo. No voy a tratar de comprender ni a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si yo estoy en la iglesia, si yo oro, si yo... No diga eso. Solo diga, si es posible, aparta este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Y si he de beber esta copa de dolor, la acepto, Señor. Y si he de beber esta copa del sufrimiento, la acepto, Señor. No tenga pena, háblele al Señor, dígale al Señor. Dígale al Señor, Señor, aquí estoy, delante de ti, aceptando mi dolor, aceptando mi sufrimiento. Yo no sé si está sufriendo porque tiene un hijo en las drogas, un esposo en el adulterio. Yo no sé si está sufriendo porque se ha marchado de su casa el esposo, porque ha perdido un ser querido, porque le han dicho que usted tiene una enfermedad incurable, yo no sé, la pérdida económica, el secuestro, tantas cosas, vicisitudes de la vida, dice el Señor. Pero al final Él vencerá y eso nos conforta. Al saber que al final Él va a vencer, hermano. Dijo Jesús, me siento turbado. Diré, ¿acaso líbrame de esta hora? Pero no, pues precisamente llegué a esta hora para enfrentar esta angustia. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó la voz del Padre que decía, yo lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Cada vez que tú aceptas tu dolor, cada vez que aceptas tu sufrimiento, cada vez que usted acepta beber esa copa, ese cáliz amargo, y no reniega, el Señor le da gloria a su nombre. Dile al Señor, dale gloria a tu nombre, Señor. Dale gloria a tu nombre en medio de mi dolor, de mi sufrimiento, de mi pena, de esta situación difícil que me está tocando vivir. Dale gloria a tu nombre, Señor. Y se escuchó la voz del Padre que dije, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le voy a pedir a los que se han quedado en su lugar. Si aquí al frente está tu amigo, si aquí al frente está tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu hermano, vas a dejar tu lugar y vas a venir a buscarlo. Si aquí al frente hay un amigo, hay un familiar, vas a venir a buscarlo. Lo vas a levantar y le vas a hacer sentir que no está solo. Y le vas a hacer sentir que cuenta contigo, que no tenga miedo, que este problema va a pasar. Le pido a los que están en su lugar, vaya pasando, vaya acercándose. Deje un momento su lugar y venga a buscar a sus amigos, a sus hermanos. No me dejen a nadie solo. Hermanos, en la iglesia nadie está solo, nadie está sola. Sobre todo cuando nos toca vivir momentos de prueba. Nos gusta saber que hay hermanos a nuestro lado que nos apoyan orando, que nos sostienen animándonos. Acérquese, venga a animar a los hermanos. Venga a animar al que sufre, venga a animar al que hoy se siente solo y que quizá está pasando una prueba, una tribulación, venga a animarlo. No tenga pena, acérquese, no tenga miedo, no me deje a nadie solo. Que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios. Que nada ni nadie nos aparte del amor que nos tiene Jesús. Venga a levantar al amigo, venga, hay muchos esperándole, vaya pasando poco a poco. Vaya pasando y vaya levantándolos. Que nadie se quede solo. No lo deje solo, abrácelo. Quiero compartir con ustedes este canto que el Señor me regaló hace más de 23 años. Y que habla precisamente del dolor, del sufrimiento, de la pasión y de la muerte.
Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo al Calvario.